La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, soy Carmen, de Cádiz, y me he hecho de La Cafetera porque hace 2 años le pregunté a mi marido por una recomendación de podcast para escuchar y él me recomendó La Cafetera. Y desde entonces, pues la verdad que me enganché y os escucho cada día. Y me hago de La Cafetera por eso, porque quiero aportar mi granito de arena al cambio. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. En mi opinión, debemos responder en una forma enérgica. Pero antes de eso, ahora mismo, pues iniciar contactos discretos para saber de qué estamos hablando y asegurarnos que eso no esté realmente sobre la mesa, porque eso es imposible entre cualesquiera dos países, pero peor aún, 2 países que están tratando de llegar a un tratado de libre comercio maravilloso, el mejor de toda la historia según el propio presidente Trump, y de pronto le pone esto en el camino. Look, Robert Mueller should have never been chosen because he wanted the FBI job and he didn't get it, and the next day he was picked as special counsel. Is a true never Trumper. He's somebody that dislikes Donald Trump. Bueno, lo que de entrada coalición, ese término no nos gusta. Nosotros podríamos en un momento dado plantearnos la incorporación de miembros de otras formaciones, y en este caso de Podemos, pero desde luego no bajo la fórmula de coalición. Mire, yo creo que ya lo he dicho bastante claro. Muchas gracias. Nosotros queremos un gobierno socialista, abierto, progresista, y su configuración depende del presidente del gobierno. Muchas gracias. La paradoja de todo esto es que si nosotros sentamos en el gobierno, España se puede convertir en una referencia en la Unión Europea que haga de la socialdemocracia española una referencia mundial de que hay una alternativa a lo que está ocurriendo en Italia. Porque un acuerdo de Rivera con Sánchez, eso que celebrarían con alborozo los editoriales de los grandes medios de comunicación, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Eso no se sostiene. Eso en muy pocos meses, eso en 1 año y medio vuelve a colocar a nuestro país en una situación de crisis social de imprevisibles consecuencias. Pero esa concepción de país es tan lejana a la nuestra que nos imposibilita pactar con el PSOE, a no ser que alguien del PSOE diga: yo no tengo esa concepción del país que tiene Sánchez, yo no veo a Gabilondo haciendo eso, y por lo tanto, si Gabilondo no lo hace, pues no habrá posibilidad de pacto, y si lo hace, pues sí que habrá. Entonces, lo que ofrezco, lo que ponemos encima de la mesa es la voluntad de que el Grupo Municipal de Más Madrid en el Ayuntamiento y el Grupo Autonómico o Parlamentario Autonómico de Más Madrid en la Comunidad Autónoma, en la Asamblea de Madrid, pues nos sentemos a hablar con el Partido Socialista y con Ciudadanos e intentemos explorar si hay alguna alternativa. Hacer política útil no es quejarse, es coger la fuerza que uno tiene e intentar llegar a acuerdos en los que intente matizar o paliar en lo mayor posible el daño. Nosotros abrimos conversaciones con Esquerra Republicana y con el Partido Socialista y a ver hasta dónde podemos llegar. Yo primero quiero efectivamente intentar ese gobierno amplio y progresista. El señor Valls ha dicho: si hay un acuerdo entre comunes y socialistas, nuestros votos servirán para investir, pero el acuerdo será un acuerdo de izquierdas, será un acuerdo progresista. De hace años, de hecho, denunciando la situación de falso autónomo de todos los trabajadores de plataformas. Lo que hacemos es instar a Inspección de Trabajo para que
para que se llegue hasta el final pues de la situación en la que se encontraba Pullan y de las causas que llevaron al accidente de Pullan. Buenos días, bienvenidas al 31 de mayo de 2019. El CIS ha hablado y según su último barómetro, el 45% de españoles quiere un gobierno de coalición. De ese 45%, el pacto preferido sería un pacto entre PSOE y Unidas Podemos. Vamos, que con Rivera no. El caso es si lo escuchará Pedro Sánchez. Pero como cada viernes, también analizaremos la actualidad internacional con Pilar de la Peña, que también nos hablará de cómo ha informado la prensa internacional de la actualidad española. Además, hablaremos en el Videoforum de una película, analizaremos una película, la película Ha Vuelto, una película pues sobre qué pasaría si en la sociedad alemana actual apareciese un Hitler, si Hitler saliese de su tumba y apareciese, si se aceptaría o no. Y las reacciones, la verdad, que más que propias de una comedia, son más propias de un drama. Así que, bueno, lo analizaremos después de la prensa internacional, también con Pilar de la Peña. Así que, id incorporándoos, los que estáis en directo, los que escucháis desde la retaguardia, a todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Y empezamos saludando a Elena Noruega, a Mamen, muy buenos días, Enfermeros Salesa también ya está por aquí, muy buenos días Ángel, muy buenos días Madecla. El hashtag del programa que vamos a analizar hoy es almohadilla la cafetera antifascismo, almohadilla la cafetera antifascismo, con el CIS en mayúscula. Y hay que recordar que programas como este son posibles gracias a las aportaciones de mecenas como Carmen, que nos enviaba ese mensaje tan cariñoso al principio del programa. Así que muchísimas gracias por tu esfuerzo. Y hechos los saludos y los agradecimientos, comenzamos. El gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, les azota, tal, y dicen, bueno, por lo menos, y se dice eso que es tan grave, virgencita, que me quede como estoy. El miedo hace que no se reaccione. El miedo hace que no se siga adelante. El miedo, mire usted, es mucho más fuerte casi, desgraciadamente, que el altruismo, que el amor, que la bondad. El miedo asusta mucho. Y si empieza usted por dar el shock, si empieza usted por asustar a la gente muchísimo, luego les castiga un poco menos y dicen, ay, pues menos mal, no nos han fusilado. ¡Qué bien! Es el miedo. Y el miedo nos lo están dando todos los días los periódicos y la televisión y todo. Empezamos analizando la portada del diario El País, que lleva como principal titular que los empresarios reprochan a Torra la parálisis de la Generalitat. Dice, el Círculo de Economía pide cambiar el rumbo tras evidenciar la pérdida de poder económico en Cataluña. Dice que efectivamente el Círculo de Economía está exigiendo esto mismo, y también el intento de forjar pactos transversales tras el 26M agrieta los dos bloques. Dice que la división
división política española en bloques de izquierda y derecha se ha agrietado con las propuestas de pactos transversales lanzados por Manuel Valls en Barcelona e Íñigo Rejón en Madrid. De hecho, escuchábamos a Íñigo Rejón en la cadena SER hablar precisamente sobre esto, sobre abrir negociaciones con el Partido Socialista y con Ciudadanos. Entonces, lo que ofrezco, lo que ponemos encima de la mesa es la voluntad de que el Grupo Municipal de Más Madrid en el Ayuntamiento y el Grupo Autonómico o Parlamentario Autonómico de Más Madrid en la Comunidad Autónoma, en la Asamblea de Madrid, pues nos sentemos a hablar con el Partido Socialista y con Ciudadanos e intentemos explorar si hay alguna alternativa. Hacer política útil no es quejarse, es coger la fuerza que uno tiene e intentar llegar a acuerdos en los que intente matizar o paliar en lo mayor posible el daño. Bueno, pues así hablaba Íñigo Rejón, que hablaba de estar a favor de abrir esas negociaciones con PSOE y Ciudadanos para evitar la llegada de Vox, pero también sobre formación de gobierno. Hubo cierta polémica con una entrevista que concedió Ábalos a Antena 3, donde abrió la puerta a incluir a miembros de Podemos en un gobierno con el Partido Socialista. Bueno, lo que de entrada coalición, ese término no nos gusta. Nosotros podríamos en un momento dado plantearnos la incorporación de miembros de otras formaciones, y en este caso de Podemos, pero desde luego no bajo la fórmula de coalición. Además, una coalición tendría sentido si ambas formaciones sumaran mayoría absoluta. Pero es que no sumamos tampoco. No, pues esto decía Ábalos en Antena 3 y luego hubo cierta polémica porque, claro, él dijo que estaba a favor de la entrada de miembros de Podemos en el gobierno, pero más tarde corregía diciendo que, que esas decisiones las tenía que tomar el presidente del gobierno, y es que desde el PSOE, según aseguran varios medios, la idea que tienen sería pactar un gobierno sin coalición y con la entrada de independientes, no tanto de miembros de Podemos. Y efectivamente, Ábalos, después de la entrevista de Antena 3, matizaba. Mire, yo creo que ya lo he dicho bastante claro. Muchas gracias. Nosotros queremos un gobierno socialista, abierto, progresista, y su configuración depende del presidente del gobierno. Muchas gracias. Y también de acuerdos, hablaba Pablo Iglesias, hablaba de que un acuerdo de Rivera y Sánchez es pan para hoy y hambre para mañana, decía que eso vuelve a colocar a nuestro país en una situación de crisis social. Si ese acuerdo se cumpliese, que nos llevaría a una situación de crisis social. Y además también, pues hablaba de ciertos secretos después de las primarias del Partido Socialista que dieron como ganador a Pedro Sánchez. Lo decía de esta manera en el programa En la Frontera. A mí un dirigente del Partido Socialista que después de las primarias aquellas, un dirigente que por supuesto apoyaba a Susana Díaz, que me dijo: cabrones, habéis ganado vosotros las primarias. Mucha gente me ha dicho: fuiste idiota al trabajarte tanto la moción de censura que hizo presidente a Pedro Sánchez y que le encumbró. Pues no, cumplí con mi deber porque la gente necesitaba que el Partido Popular saliera. Igual que cumplimos nuestro deber cuando dijimos al gobierno de Rivera con Sánchez que no. Y ahora, la paradoja de todo esto es que si nosotros sentamos en el gobierno, España se puede convertir en una referencia en la Unión Europea que haga de la socialdemocracia española una referencia mundial de que hay una alternativa a lo que está ocurriendo en Italia. Porque un acuerdo de Rivera con Sánchez, eso que celebrarían con alborozo los editoriales de los grandes medios de comunicación, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Eso no se sostiene. Eso en muy pocos meses, eso en un año y medio, vuelve a colocar a nuestro país en una situación de crisis social de imprevisibles consecuencias.
Pero como apuntabais también en el hashtag del programa, que recuerdo es la cafetera antifascismo, también apuntabais a esta información muchas personas y hablabais ya no tanto de quién pactará con quién, sino de qué es lo que se va a pactar también. Porque efectivamente ayer conocíamos que la ministra de Economía cerraba la puerta a revertir la reforma laboral. Nadia Calviño centraba el futuro marco laboral en el nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, decía, y pedía no dedicar energías a mirar al pasado. Así lo decía en referencia a la reforma laboral. Y por su parte, los líderes de comisiones obreras y de UGT advirtieron justo esta semana al próximo gobierno que los sindicatos mayoritarios exigen desmontar estos elementos de la reforma laboral del 2012 antes de negociar el nuevo Estatuto de los Trabajadores. Así que efectivamente muchas veces no es tanto el quién, sino el qué se va a pactar, porque aquí se habla mucho de si se va a pactar con Ciudadanos, de si no se va a pactar con Ciudadanos, de si va a haber un acuerdo de PSOE y Unidas Podemos, como pues sería lo que según el último barómetro del CIS querría la mayoría de españoles, pero también es importante qué es lo que se va a pactar y efectivamente si esta es la decisión de Nadia Calviño, pues efectivamente se pueden levantar muchas asperezas. Pero también, ¿qué dice Ciudadanos? Ayer Villegas en Televisión Española decía que no podían pactar con el sanchismo, que en todo caso tendrían que ser líderes del PSOE que se hubiesen alejado del sanchismo. El PSOE está en una posición, sobre todo en política territorial y en cómo afrontar el reto del golpe en Cataluña, pues opuesta a la que defiende Ciudadanos. Y he explicado antes cuáles son pues algunas de esas líneas, ¿no? Desde los indultos hasta haber purgado a uno de los abogados del Estado por mantener una postura más dura con los separatistas en esos juicios, hasta pues hablar de que la solución es darle más competencias a los independentistas, seguir cediendo ante ellos. Ahora, por ejemplo, hemos visto unas actas en las que Navarra parece que era moneda de cambio entre el gobierno y ETA en su momento, y sin que tenga nada que ver la situación, pero ahora parece que Navarra puede ser otra vez moneda de cambio entre el Partido Socialista y el PNV. Esa concepción de país es tan lejana a la nuestra que nos imposibilita pactar con el PSOE, a no ser que alguien del PSOE diga yo no tengo esa concepción del país que tiene Sánchez. Yo no veo a Gabilondo haciendo eso y por lo tanto si Gabilondo no lo hace pues no habrá posibilidad de pacto, y si lo hace pues sí que habrá. Bueno, pues parece que al menos Ciudadanos, al menos de puertas hacia afuera, sigue en su cruzada contra lo que considera el sanchismo. Esto es lo que decía Villegas, pero también eso esconde lo que debió hablar seguramente con García Egea del Partido Popular, porque hemos conocido que el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ya se ha reunido por separado con Villegas de Ciudadanos, al que escuchábamos, y con Espinosa de los Monteros de Vox. Así que no hablarían directamente con Vox, pero estarían haciendo la misma estrategia que hicieron para Andalucía, es decir, pactar en realidad directa o indirectamente con Vox, pero diciendo que ellos nunca se habrán sentado con el partido de extrema derecha. Sin embargo, les debe parecer bastante más radical el sanchismo. También, si nos vamos hasta Barcelona, nos enviabais también esas informaciones, y es que Ada Colau concedió una entrevista en La Sexta y hablaba de que insistía en un acuerdo con PSC y con Esquerra Republicana. Nosotros abrimos conversaciones con Esquerra Republicana y con el Partido Socialista y a ver hasta dónde podemos llegar. Yo primero quiero efectivamente intentar ese gobierno amplio y progresista. Sin embargo, luego también veíamos al líder del PSC, Jaume Collboni, hablando bien de esa propuesta de acuerdo de Manuel Valls, que decía que, bueno, pues que esa propuesta era una propuesta progresista, sería un acuerdo progresista entre el partido de Ada Colau, PSC, y el partido de la plataforma de Manuel Valls. El señor Valls ha dicho, si hay un acuerdo entre comunes y socialistas,
Nuestros votos servirán para investir, pero el acuerdo será un acuerdo de izquierdas, será un acuerdo progresista. Claro, lo que pasa es que este acuerdo que Jaume Collboni asegura que sería un acuerdo progresista, pues ponen también un poco entre las cuerdas a Ada Colau. Al final se está tirando de un lado y de otro a la que fuera alcaldesa de Barcelona, porque claro, ¿qué asegura? Que Manuel Valls realmente no va a pedir nada a cambio. ¿Por qué no va a pedir nada a cambio? ¿No? Esto es también un poco lo que hemos hablado siempre con el tema de los pactos, de los acuerdos para formar un gobierno. Y luego también, hablando en el marco de Cataluña, pactar con el PSC, pues también le puede pasar factura al partido de Ada Colau. Así que efectivamente Ada Colau lo tiene bastante difícil también. Lo tiene bastante difícil en Madrid, en varios ayuntamientos también del país. Pero si hablamos de la investidura, tampoco es fácil, porque efectivamente tenemos a un Pedro Sánchez que todavía no nos ha dicho con quién va a pactar, pero bueno, se empieza a vislumbrar ese con Rivera sí, veremos si se materializa sí o no. También, si seguimos con la portada del diario ABC, el diario ABC sigue con el tema de los ERE. Dice, los fiscales acusan a la juez de dormir los ERE del Partido Socialista, denuncian la pasividad evidente, dicen, de la magistrada que ignora los avisos de anticorrupción y sigue archivando piezas del caso. Habla de que es el mayor caso de corrupción de la democracia, así lo titula el diario ABC. También el diario El Mundo lleva la información de que Torra prueba con Oriol Pujol que podrá liberar a los presos del 1 de octubre. Recurre a su competencia en prisiones para dejar salir de la cárcel al hijo del expresidente días después de que el juez revocara el tercer grado, y dice que esa fórmula le serviría para los independentistas. Y la imagen que elige de portada el diario El Mundo es la de Carmena y el líder del Partido Popular, Almeida, en el ayuntamiento, y dice que la izquierda no se ponga nerviosa. Así contestó ayer el candidato popular de la alcaldía de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a la propuesta de Íñigo Errejón de otorgar con el beneplácito del Partido Socialista al ayuntamiento a Begoña Villacís a cambio de que Ángel Gabilondo alcanzara la presidencia de la comunidad. También llevan la información relacionada con ese caso de ese vídeo sexual en libertad tras declarar el exnovio de la mujer que se suicidó por el vídeo sexual. Dicen que la expareja de Verónica, la trabajadora de Iveco que se suicidó tras viralizarse su vídeo sexual, se presentó ayer en el cuartel de la Guardia Civil de Mojorada del Campo y quedó en libertad tras declarar. También llevan esa información del CIS y, bueno, pues el diario El Mundo titula que el CIS ofrece datos falsos en el resumen de su encuesta para favorecer a Sánchez. Dice que la opción preferida es un gobierno en solitario cuando el sondeo señala que los españoles quieren una coalición. Y también, si nos vamos hasta el diario La Razón, dice que el Partido Popular marca la línea roja, todo menos ceder Madrid. El gobierno de Murcia tampoco se quiere entregar a Rivera, al que se le ofrecería Castilla y León. Y dicen que Tezanos cocina los pactos, dice que los españoles quieren una coalición PSOE-Podemos según el CIS. También crisis en Ciudadanos, dice el diario La Razón. Ciudadanos cree que Valls prepara un nuevo partido de centro para Cataluña. Ciudadanos señalan a dos culpables por los malos resultados en Cataluña, Manuel Valls e Inés Arrimadas, y no falta la crítica hacia Albert Rivera. Dicen también que, hablando del juicio del Procés, también de la situación de los presos, dicen que los empresarios abroncan a Torra por la pérdida de poder económico y alertan el deterioro de la actividad. Y también llevan, como en el diario El Mundo, la información sobre el caso de Iveco y dicen que el exnovio de Verónica se entrega a la policía. Y también lleva la información en el diario La Razón, una información que no llevan el resto de partidos. Habla de que el Supremo prevé paralizar la exhumación. El nicho para Franco tendría que esperar. El gobierno ha comenzado las obras para remodelar el nicho del Pardo, que se ve en la imagen, dicen, donde quiere enterrar a Franco, si bien el Supremo prevé suspender la exhumación el próximo martes como medida cautelar. Así que si esto se confirmase, pues tendríamos temas de exhumación todavía para largo.
here with you by my side. All your love just seems so right. Let's get married, the lights so bright. Stay here with you by my side. All your love just seems so right. Tengo muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia. Pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico. Y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos. Y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante. Porque fue la sociedad que nos creó el instinto. Eso de pertenecer a una grey. Aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. Darling, it's the same. It's where I'm living now. Yeah, we always knew that the day would come. 'Cause all we had was a spark. But one day soon, when the sparks all bloom in the chase back the dark, I'm gonna see you again. I'm on Gold Street, standing next to me. Y como sabéis, aquí en La Cafetera también analizamos las portadas de los digitales. Por ejemplo, en el diario.es titulan PSOE y Unidas Podemos posponen las negociaciones mientras se retan desde los medios de comunicación, y llevan una entrevista a Gabriel Rufián en la que dice: Sánchez debe ser presidente y Podemos no está en condiciones de exigir entrar en el gobierno. También hablan de los ofrecimientos de la izquierda a Ciudadanos que fuerzan al Partido Popular a enfriar la entrada de Vox en los gobiernos de Madrid. También el comisario Villarejo y sus socios ponían precio a la colaboración del ex juez Garzón para reventar un caso, y también llevan una información sobre el voto al PP gallego, que retrocede a tiempos de Alianza Popular y da ánimos a la izquierda en la carrera por la Xunta. En Infolibre llevan la información de que el Partido Socialista plantea a Iglesias que quiere gobernar en solitario para no dificultar los pactos que necesita con otros grupos. También que esa cifra de la que hemos hablado, de que el 45% de los españoles querría un gobierno de coalición según los datos del último barómetro del CIS. Y también hablan de las exigencias de Ciudadanos y Vox que complican al Partido Popular la negociación de los pactos en Madrid. Y en Público.es el PSOE insiste: pacto de programa con Podemos, sin coalición y gobierno con independientes, como decíamos antes, a lo que apuntaban varios medios como Público.es. Y también hablan de la flexibilidad ante los pactos. Vuelve el debate entre Iglesias y Rejón de 2016. En el PP advierten a Casado: si quiere hacer un PP a su medida habrá resistencias. Y también dedican un espacio a los riders sin papeles. Dicen: morir trabajando sin ser trabajador. Precisamente en la apertura del programa escuchábamos esa rueda de prensa que daban repartidores de Globo después de la muerte de su compañero, que decían lo siguiente. De hace años, de hecho, denunciando la situación de falso autónomo de todos los trabajadores de plataformas. Lo que hacemos es instar a Inspección de Trabajo para que se llegue hasta el final, pues de la situación en la que se encontraba Puyan, y de las causas que llevaron al accidente de Puyan,
pues claramente por la negligencia de la empresa, por no tener un plan de prevención de riesgos laborales, por no tener a Puyan contratado y no haber tomado todas las medidas que una empresa tiene la obligación de tomar para hacer una vigilancia en torno a la posibilidad de los accidentes laborales, ¿no? Leave behind so much left to say, but we'll have time, 'cause with forever there's another day. Leave behind so much left to say, but we'll have time, 'cause with forever there's another day. When I see you again, I'm going straight. Pues así escuchábamos a los repartidores de Globo que hablaban precisamente de esas exigencias de mejorar sus condiciones laborales y sobre todo después de lamentar la muerte en un accidente laboral, hay que recordar, de su compañero. También, como decía, como cada viernes analizamos la prensa internacional gracias a Pilar de la Peña, que nos abre ese abanico de informaciones, no solamente de fuera, sino también de cómo se ha visto la actualidad española desde fuera, y también daremos paso a ese videoforum de la película Ha vuelto. Así que vamos allá. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, ya sabéis, es viernes, los viernes abrimos un espacio para hablar de la prensa internacional. Algunas de las noticias las hemos ido escuchando a lo largo de la semana de la mano de Pilar de la Peña, pero los viernes intentamos aglutinar todas esas informaciones que han proyectado la imagen de nuestro país en el exterior. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. En una semana en la que se ha hablado mucho de elecciones, con un Pedro Sánchez consolidado para la prensa extranjera, pero básicamente el tratamiento sobre nuestro país ha estado relacionado con las elecciones europeas y con las municipales, ¿no? Sí, sobre todo con las europeas. Ya lo comentábamos el miércoles cuando estuvimos analizando así una primera visión. Es quizá lo que más se ha destacado. Varios medios, el New York Times, por ejemplo, sí hablaba de una gran victoria del Partido Socialista en las 3 elecciones, y en general la sensación es que claramente el PSOE ha sido el gran vencedor de estas elecciones. Algunos hablaban de victoria agridulce por aquello de que había muchas expectativas con recuperar o con mantener el gobierno en Madrid, y eso no se ha conseguido, pero la sensación general es que primero las elecciones del 26 de mayo consolidan a Pedro Sánchez, consolidan lo que se vio el 28 de abril y bueno, le refuerzan tanto para formar gobierno en España como de cara a Europa, ¿no? Esto que también es algo que ha llamado muchísimo la atención de los medios internacionales y que he encontrado artículos en multitud de sitios. Incluso había un artículo en un medio danés, ¿no?, que hablan ya de Pedro Sánchez como el referente de la socialdemocracia. El New York Times el jueves publicaba un artículo que decía que era un poco el faro de la izquierda en Europa. Es muy llamativo, el propio New York Times, el corresponsal, lo decía, ¿no?, que no hubiera dicho esto en 2016, pero Pedro Sánchez se ha consolidado con esta victoria, porque además ha coincidido con digamos, los malos resultados de los socialdemócratas, de las grandes fuerzas socialdemócratas del continente en estas últimas elecciones. Entonces sí que existe la sensación de que Pedro Sánchez ha ganado, ha reforzado su posición tanto en España como en Europa. El tema de Podemos y de los pactos que pueda haber en determinadas comunidades autónomas y en los ayuntamientos es algo que también ha destacado sobre todo la prensa francesa, pero eso ha interesado menos, ¿no? Lo comentábamos el otro día. Sí que varios medios franceses señalan que algunos de los ayuntamientos del cambio, digamos, las victorias emblemáticas que había tenido Podemos y el movimiento de los indignados en 2015, pues han sufrido bastante en estas últimas elecciones, y todo
todo indica que, bueno, es verdad que las últimas noticias indican que quizá no esté todo perdido, pero bueno, los primeros análisis señalaban que podía haber pacto de la derecha y que recuperaban el poder, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, que Carmen había sido una figura muy elogiada. Pero ya os digo que la principal conclusión de todo esto es que Pedro Sánchez y que España además se refuerza mucho en la escena europea, ¿no? Había un artículo de Bloomberg que decía, bueno, España ha tomado el lugar de Italia en la mesa de mando de la Unión Europea. La reunión con Emmanuel Macron, el presidente francés, ha sido muy destacada y se habla de frente común de España y Francia de cara al reparto de cargos en la Unión Europea, con lo cual sí que les llama la atención y les interesa sobre todo esta vertiente del aumento del peso de España en las instituciones europeas. Que decías antes, claro, el cambio que algún corresponsal internacional señalaba que habríamos pensado Pedro Sánchez hace 2 años, pero la verdad es que el cambio que estará pensando, un día tenemos que dedicar la tertulia a analizar esto como fenómeno, la parte más vital del asunto, ¿no? La experiencia vital de alguien que de pronto que lo vio como le echaban del Partido Socialista por la puerta de atrás y cómo ha recuperado, se ha convertido en presidente de gobierno casi por accidente, pero ahora consolidado, repite y con un gran poder concentrado, y la prensa internacional le considera el faro y el salvador. Había un artículo también del New York Review of Books, que es una revista literaria en Estados Unidos, pero que decía que podía ser el salvador de la socialdemocracia en Europa, así que es llamativo todo esto. Tiene que estar alucinando. Oye, es verdad que, por ejemplo, en el artículo del New York Times citaba a Manuel Valls, al ex primer ministro socialista francés, que decía, bueno, esta situación de Pedro Sánchez actualmente es verdad, pero hay que indicar que también se produce por, digamos, el desmoronamiento de la izquierda en general, ¿no? Y que no haya grandes referentes ni en Francia ni en Alemania, que también han sufrido una fuerte caída, un poco por descarte, decía. Pero al final no deja de ser ahora mismo Pedro Sánchez la figura de referencia para la socialdemocracia europea. Sí, no, pero es alucinante. Oye, Borrell también ha tenido mucho protagonismo en estos días, pero en negativo por un encontronazo que ha tenido con Rusia, ¿no? Sí, el otro día en una entrevista en el periódico, o por lo menos en un contexto, unas palabras que recogía el periódico, Josep Borrell hablaba de Rusia como el viejo enemigo de Europa y hablaba de cómo se estaba volviendo a posicionar como una amenaza. Y esto no ha debido gustar demasiado en Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores ruso ha llamado a consultas o ha convocado al embajador español en Moscú para pedirle explicaciones. Y esta noticia pues ha llegado a bastantes medios. Lo ha recogido Reuters, lo ha recogido The Moscow Times, lo ha recogido periódicos franceses como Le Figaro. En este sentido, además, cuando hablábamos de cómo la prensa internacional estaba destacando los movimientos que estaba haciendo Pedro Sánchez para lograr puestos de relevancia para España en la Unión Europea, sale el nombre de Josep Borrell. Borrell es un poco el candidato estrella de España para algún gran puesto. Se habla de que podría presidir el Consejo Europeo, vicepresidente de la Comisión, en fin, alto representante para la política exterior. Es verdad que están en las quinielas y dada esta posición de mayor peso de Pedro Sánchez en Europa, pues se da por hecho que va a ocupar un gran cargo. Entonces, esta pequeña polémica con Rusia es significativa. Los medios también destacan que el propio Ministerio de Asuntos Exteriores español ha considerado que era excesiva, que era una sobrereacción, que además no dejaban de ser unos comentarios hechos en un contexto de geopolítica global y con una perspectiva muy europea. Pero al final estas palabras de Josep Borrell han irritado en Rusia y varios medios se han hecho eco de ello. Lo hemos visto muy referenciado, como también hemos visto al rey de España emérito, saliente, que ya ha anunciado que no va a participar en más actos públicos, el rey Juan Carlos, y eso ha dado pie a algún artículo en la prensa internacional donde se le ha hecho una radiografía, ¿no? Sí, y en concreto a uno que no es una radiografía muy elogiosa, el Berliner Morgenpost, que es un diario alemán muy leído en Berlín además, y que bueno resaltaba la retirada de la vida pública de Juan Carlos I como algo que bueno se veía venir, que no era una sorpresa dados sus problemas de salud, pero a la hora un poco de repasar lo que había sido la figura de Juan Carlos I, pues se centraba sobre todo en los aspectos no tan positivos, ¿no? Sí mencionaba que bueno que fue jefe de Estado durante casi
casi 40 años y que fue uno de los pioneros de la democracia en España, pero luego hablaba del daño que había hecho la reputación de la monarquía española, con escándalos, con infidelidades, y se centraba especialmente en la cacería de Botswana, el que destapó la presencia de Corina Susanne Wittgenstein, y las grabaciones en las que Corina pues venía a decir que don Juan Carlos tenía problemas para distinguir lo que era legal de lo que no lo era, que había cobrado comisiones de empresas españolas y que incluso podía tener parte de su fortuna evadida o un poco oculta a Hacienda. Todo esto lo ponía blanco sobre negro el artículo del Berliner Morgenpost, aunque al final señalaba que eran unas acusaciones explosivas que todavía no se habían visto las pruebas, pero lo dejaba ahí caer como una parte no tan brillante y no tan digna de la biografía de Juan Carlos I. Y luego hemos visto que Amancio Ortega, que ha tenido un gran protagonismo sin haberlo pedido en estas elecciones, pero había un medio que decía que se había convertido en un vencedor moral en las elecciones. Sí, es bastante curioso porque es Bloomberg, la agencia estadounidense de noticias, la que lo destaca. Y si os acordáis, la semana pasada hablábamos de que precisamente no había tenido mucha repercusión en la prensa internacional la polémica sobre las donaciones a la sanidad de Amancio Ortega, pero Bloomberg había publicado un artículo en el que destacaba las inversiones millonarias de Amancio Ortega en Estados Unidos, ¿no? Que se había convertido en uno de los mayores dueños de activos inmobiliarios en el país. Sin embargo, nada más conocerse los resultados de las elecciones, o sea, el propio 27 de mayo, Bloomberg publicaba un artículo de su corresponsal aquí en España que señalaba que en cierta forma Amancio Ortega era uno de los vencedores morales, ¿no? por el resultado del 26M. Recordaba que durante la campaña Podemos y varias figuras destacadas de Podemos pues le habían señalado al considerar que esas donaciones eran más caridad y que una democracia moderna y que ese precio de serlo no debía aceptarlas, y en este sentido señalaba que los malos resultados de Podemos, pues en cierta forma reivindicaban la figura de Amancio Ortega y le daban una especie o le señalaba como uno de los victoriosos morales de estas elecciones. Y luego también hemos visto alguna noticia que habla sobre nuestro país y que es bastante llamativa. España, destino de fertilidad. Sí, además es un artículo de Le Monde, el primer diario francés. Es algo que no es la primera vez que medios internacionales resaltan. En este caso, Le Monde titulaba el artículo que España es como el refugio del derecho a la maternidad. Y destacaba un poco la cantidad de mujeres francesas que cruzan la frontera y que vienen a España para poder someterse a ciertos tratamientos que en su país es más complicado. En concreto, pues mencionaba que la legislación es más permisiva en España con mujeres que se puedan someter pues tanto a ciclos de reproducción asistida como de fertilización in vitro, como de donación o congelación de ovocitos, que España en este sentido estaba más avanzada y que se había convertido además un poco en un destino habitual. Recuerdo que también hubo hace un par de años un reportaje en Der Spiegel, el semanario alemán, que hablaba de esto, ¿no? Que España ya era un destino de fertilidad, que muchas mujeres venían aquí para eso. Además, las distintas clínicas españolas se han convertido en un referente y sobre todo desde Francia vienen muchísimas mujeres a someterse a tratamientos, ¿no? La ley en España permite que, por ejemplo, pues si en Francia solo permite ciertos tratamientos hasta los 43 años, en España es hasta los 50, que mujeres solteras o parejas de lesbianas puedan someterse a tratamientos también está contemplado en España y no está tan fácil en otros países, y que todas estas circunstancias habían hecho de España pues una especie de Eldorado o de refugio de estas prácticas y de estas técnicas. Y luego hemos visto además otras noticias que no están relacionadas con nuestro país, que tenían protagonismo en la prensa internacional. Veíamos, obviamente, se han producido las elecciones en Europa. Esto ha sido muy recogido por la prensa de todo el mundo, evidentemente también la prensa europea, pero ha tenido mucho recorrido, ¿no? Sí, de hecho, el New York Times, propiamente dicho, lo destacaba en portada, el resultado por todo lo que implica para Europa y un poco los análisis que se han hecho. En este caso, además, como cada país ha tenido sus propios resultados que en parte se interpretan como una especie de barómetro de la política nacional, pero también con una clara influencia en lo que va a ser el destino y la dirección que puede tomar Europa en los próximos años, pues hay
cierto alivio, ¿no? Porque es verdad que estas elecciones se planteaban como con cierto temor por el auge de los partidos eurófobos y digamos más euroescépticos y de los partidos de extrema derecha, y en este sentido sí es verdad que han crecido y hay una mayor proporción, pero es bastante pequeña en porcentaje y desde luego bastante menor de lo que se temía. Y en cambio lo que se destaca es que han crecido muchísimo los liberales y los verdes. Quizás sea la noticia más destacada. Los socialdemócratas que hablábamos antes con Pedro Sánchez, pues en general han sufrido un descenso bastante importante. Por ejemplo, los alemanes, que tradicionalmente eran uno de los grandes grupos socialdemócrata, han caído muchísimo y se ha aprovechado de ello los verdes, con lo cual se va a conformar un Parlamento Europeo bastante interesante, mucho más plural, mucho más abierto, que va a tener, donde van a tener que buscarse nuevas alianzas, nuevas, digamos, consensos, y en este sentido se abre la puerta a un nuevo tipo de Europa, que por ejemplo el New York Times también destacaba esto, ¿no? Que al final parece que las elecciones en cierta forma las han ganado los partidarios de Europa, ¿no? Los que defienden Europa. Es verdad que por ejemplo Nigel Farage en Reino Unido, ha sido el más votado. Salvini en Italia también ha sido el más votado, con lo cual sé que Salvini en concreto además sí tiene ambiciones de liderar una especie de fuerza paneuropea de extrema derecha o digamos que plantea una contestación de lo que es el modelo europeo, pero en general su peso no va a tener tanta fuerza como se llegó a temer, y esto es señalado como una buena noticia por muchos medios internacionales. Luego ya nacionalmente en cada país ya os digo que ha tenido una lectura, pero bueno, la idea es que Europa ha salido reforzada y ahora inicia una nueva etapa que va a servir para conformar qué tipo de Europa vamos a tener en los próximos años, y que bueno, sin duda va a ser interesante. Y además el Reino Unido. El Reino Unido, es verdad que nos quedamos la semana pasada comentando la previsible salida de Theresa May, que se ha confirmado y que tiene su propia crisis. Ya os digo, Nigel Farage ganó las elecciones europeas en Reino Unido con un batacazo importante de los conservadores, que ahora además están sin líder y en busca de un líder, y no está nada claro quién puede ser. Se están posicionando pues algunos de los halcones, con lo cual hay cierto temor en Reino Unido a quién puede ser el próximo primer ministro. Se habla de Boris Johnson, de Michael Gove, hay muchos nombres, no está claro, pero sí existe una sensación de desasosiego. También el propio Partido Laborista con Jeremy Corbyn tiene problemas. Hubo una negociación para intentar apoyar el acuerdo del Brexit, no salió adelante, ha habido muchas disensiones internas. Es verdad que da también la sensación de que el paisaje político en Reino Unido está cambiando o ha cambiado ya definitivamente, y bueno, mucha incertidumbre sobre lo que puede pasar y quién va además pilotar esta nave que parece tan compleja que es el Brexit, y que puede en fin, deparar bastantes problemas tanto para el propio país como para la Unión Europea. Bueno, pues es el retrato que hace la prensa internacional. Hoy es viernes, en todo caso. Los viernes ya sabéis que analizamos aquí en La Cafetera una película, y la película elegida esta semana, yo pensé que la habíamos visto ya, que la habíamos analizado, pero resulta que hemos visto el archivo y no habíamos tratado el tema todavía. Ha vuelto. ¿Qué ocurriría si Hitler de pronto se despertase en medio de nuestra civilización? ¿Calarían sus mensajes en una sociedad como la actual? Cuando yo la vi, que hace un año y pico, yo creo haberlo comentado en el programa incluso, pero cuando yo la vi nos parecía un atrevimiento, una osadía absoluta y una cosa completamente imposible. Después de lo que hemos visto en el resultado de las elecciones, como el resurgir del discurso fundamentalista, radical, en un montón de sitios en Europa, ya no se presta tanto al ridículo. Así que es la película elegida. Tú la has visto, ¿no, Pilar? Sí, la he visto. Pues te quedas a analizarla con nosotras. Ha vuelto. Estamos viajando por todo el país. ¿Ah, sí? Y preguntamos a la gente sobre asuntos importantes en sus vidas. Ya veo, bueno.
Yo creo que lo más importante son los salarios. Vamos, digo yo. Tiene la sensación de que se la tiene en cuenta en democracia. No. La verdad es que nunca voto. Es una cuestión de principios. Creo que las elecciones están manipuladas. Sí, nunca cambia nada. Los chiquillos inmigrantes que hay por aquí son unos salvajes. Me tiran cosas al escaparate y lo rompen todo. Pero si se me ocurre protestar, igual sus padres me apuñalan. ¿Se haría una foto conmigo? Claro que sí. Por cierto, me llamo Annette. Yo me llamo Adolf. Mucho gusto. Como sospechaba, durante mi ausencia, la democracia había ejercido un impacto mínimo sobre la gente. Claro que hay muchas cosas que he hecho en falta. ¿Cómo qué, por ejemplo? Trabajos forzados. ¿Trabajos forzados? Claro que sí. Yo no escondo mi opinión. Yo tampoco. Las cosas como son. Me encargaré de instaurarlos. Bien. Lo haré. De verdad. Contará con mi apoyo. Ahí lo tenéis, ha vuelto. ¿Qué ocurriría si Adolf Hitler se despertase en medio de Berlín sin memoria de nada de lo que ha sucedido después de 1945, sin casa, sin recursos? Hitler comienza a reinterpretar la Alemania que ve en pleno siglo XXI desde la perspectiva nazi. ¿Qué ocurriría? ¿Qué mensajes escucharía? ¿Qué le preguntaría a la gente? ¿Y volvería a sembrar la semilla del odio? Es lo que plantea esta película del año 2015, es una película alemana. Yo recuerdo que tuvo una cierta polémica porque está planteado en formato de comedia y había quien decía, esto no es motivo de risa, no es motivo de gracia, pero plantea un escenario que más allá de lo que han conseguido, yo creo que no es una gran cinta cómica, no te hace reír, no es una buena comedia, pero sin embargo sí queda para reflexionar. ¿Os lo ha parecido a vosotras? Sí, a mí la verdad que sí, sobre todo porque, bueno, a mí no me ha hecho especialmente gracia, es lo que dices tú, ¿no? Que viéndola incluso he sentido más miedo y menos esperanza en la sociedad, ¿no? Bueno, yo creo que está muy bien verla en los momentos que estamos viviendo, porque en muchas ocasiones pecamos de quitarle hierro al ascenso de la extrema derecha y hay que darle el hierro que merece. Efectivamente, es peligroso que avance la extrema derecha. Aquí en España hablamos de Vox y muchas veces decimos, no, bueno, solo han sacado en torno a 20 escaños en el Congreso de los Diputados, pero han sido 2 millones de votos, 2 millones de personas han votado a este partido. Es verdad que no contábamos con que fuese el partido más votado, pero ya solamente que haya entrado en las instituciones tiene que generar un estado de preocupación en la sociedad. Pai, ¿qué te ha parecido a ti? A mí me ha desconcertado un poco, la verdad. Es verdad que además el retrato que hace de la figura de Hitler es un poco extraño, porque por un lado lo presenta como una figura con ciertos toques un poco ridículos, ¿no? En que se ríe de Erea, pero al mismo tiempo alerta del riesgo y del peligro tan tremendo que tiene. Entonces es verdad que es una película que la estaba viendo y no sabía muy bien cómo interpretarla. Sí plantea claramente además la actual sociedad en la que vivimos, tan superficial que una figura como un Hitler revivido o un Hitler renacido, que además no parece como que la película se prolonga un poco ese equívoco, podría tener este nivel de apoyo, podría tener este nivel de enganchar a tanta gente, ¿no? Eso sí que creo que lo retrata bastante bien y eso, como una figura como lo que representó Hitler entonces, podría seguir cautivando a tanta gente en este caso era en Alemania, pero en general es lo que decimos, ¿no? Podría extrapolarse por lo menos al resto de Europa. Y además, está planteado en formato de documental, de falso documental. Es una película con sus actores y todo, pero la manera en la que el movimiento de la cámara, la coreografía, la propia estructura del relato, parece un falso documental tipo Borat, que esto lo destacan todas las críticas y todos los análisis de la película. Pero dentro de eso claro, lo plantea así en términos de, es evidentemente ficción, pero tiene algunos aspectos que parece que los vecinos son reales, los actores no parecen actores, muchos de ellos, más allá del protagonista y las 2 o 3 personas que le rodean, pero con la gente con la que se va topando, con la gente con la que se va encontrando, vemos ciudadanos convencionales que plantean sus problemas, sus preguntas sobre la democracia, y eso lo hace muy verosímil. A mí una cosa que me preocupaba, porque veo que todas las críticas que se ha hecho sobre esta película decían, bueno, no es exactamente graciosa, solo esporádicamente, pero la genialidad puede consistir en que baja tus defensas
hasta que consigue que sea algo perturbador lo que obtienes, porque de pronto te das cuenta de que es verosímil, que es perfectamente posible que el discurso del odio vaya calando. Y esto lo vimos en la otra película que analizamos aquí mismo, en la película Brexit, en la que además estaba planteado sobre supuestos reales también, un análisis real sobre cómo se había producido el Brexit, cómo calan los discursos entre los que están en los márgenes, ¿no? En los que están siempre un poquito en el abismo, o en las puertas del abismo, cómo va calando el discurso del odio. Y la preocupación que me plantea a mí es que obviamente no va a resucitar un Hitler. Obviamente si sale una figura no va a ser tal y como la reconocemos, porque hay quien dice, no hombre, ya no va, ¿cómo va a emerger alguien con un bigote y vestido como si hubiera vivido hace 90 años? Claro, es que el Hitler que surgiera ahora ya no sería igual. Lo que conectaría no serían exactamente los mismos mensajes. El problema son las consecuencias nefastas de dejar en manos de alguien semejante cantidad de poder sin contrapesos, de alguien que fundamenta su discurso en el odio al contrario, en la división entre los seres humanos y en el temor hacia los demás, ¿no? Ese va a ser el retrato. Probablemente sea mucho más sofisticado, probablemente haya estudiado en el extranjero y probablemente sea muy limpito y sea un tipo al que todo el mundo quiera seguir. Por fortuna no existe en este momento nadie que cumpla ese perfil, pero no se parecerá al Hitler de entonces, ¿no? Que yo creo que esa es la alerta que deberíamos tener. A mí hay una parte de la película que me parece muy interesante y creo que de hecho es de las escenas que más pavor me ha dado, ¿no? En la parte del Hitler influencer, que puede parecer jocoso, sí, pero da mucho miedo, ¿no? Cuando ves a esas personas que se quieren hacer selfies con ese Hitler, porque ellos lo toman a risa, pero muchas veces a través de la comedia, a través de la risa, te pueden hasta introducir un pequeño Hitler, ¿no? Y yo creo que es la muestra un poco también de la incredulidad con la que vivimos en esta sociedad, ¿no? Es lo que tú decías, no pensamos en que vaya a volver un Hitler y de hecho pensamos que si vuelve un Hitler será así vestido, y lo vamos, ¿no? a identificar y inmediatamente. Que lo vamos a identificar no, y los que alemanes no identificaron a Hitler. Los alemanes esperaban otro tipo de personaje peligroso y sin embargo se metió en la sociedad por la teoría de los tornillos y los travesaños que hemos contado siempre de los tranvías, se metió en la sociedad y cuando la sociedad se quiso dar cuenta ya no tenía espíritu crítico para hacerlo. No, que una cosa que me llamaba la atención es que me acuerdo cuando estuvimos analizando El huevo de la serpiente, que mostraba un poco la Alemania de los años 20-30, que era un poco el germen del nazismo. Claro, se trataba de una sociedad en una crisis brutal, que se desmoronaba a trozos, pero el mundo actual no es exactamente así. Tiene claramente una crisis y una serie de problemas, pero por ejemplo una cosa que me llamaba la atención y que creo que la película en eso acierta es cómo refleja esa superficialidad que se ve también en muchas capas de la sociedad, ¿no? Pues eso, te quedas, lo que decía María, ¿no? Vamos a hacer unos selfies con el Hitler porque jaja, qué gracioso. La falta de profundidad hace que este tipo de discursos todavía calen más fácilmente, ¿no? Ya sea porque te parecen simpáticos, porque no llegas un poco más allá, porque luego hay una escena en la película cuando al final el amigo de Hitler, entre comillas, el que le ayuda a convertirse a entrar en la televisión, a escribir el libro, cree descubrir que es el auténtico Hitler y se encara con él y dice, la gente se tragó su propaganda. Y dice, no, la gente no se tragó mi propaganda, la gente creyó en mí y quiso seguirme y creyó que yo podía ser, se puso detrás mío y se estaban convencidos de que yo estaba en lo cierto, y es verdad, es el peligro que existe y que tienen estas figuras, y que yo creo que en eso sí que la película lo evidencia y lo deja bastante claro, especialmente en esta época, además. Sí, hablas además de la superficialidad de la sociedad, pero también, yo creo que también trata la película la superficialidad en la que se nutre también los medios de comunicación, ¿no? Ese todo por la audiencia, incluso hasta un Hitler en audiencia, en prime time, ¿no? Y eso también dices, ¿seríamos capaces de introducir un Hitler en televisión? Y no nos cabe la menor duda. Mira qué debate hemos tenido con Vox. Sí, y fíjate con Vox que se ha naturalizado completamente y presenta una imagen mucho más tosca, mucho menos sofisticada que un personaje que emergiera. No, a Abascal se le podrán atribuir todo tipo de cosas, pero desde luego no es un tipo que tenga unas cualidades de liderazgo que muevan masas o un discurso que haga que la gente se agite por dentro. Y sin embargo, en cuanto los medios de comunicación descubren que da audiencia,
se ha terminado. En cuanto un personaje de estos emerja, porque no va a haber debate teórico, nadie va, tras la excusa de hay que darle espacio a todas las ideas, o una falsa mirada sobre la democracia y los espacios abiertos, o tras la excusa de no son tan peligrosos, o tras la excusa de yo soy capaz de desmontarlo, nos van a servir en bandeja los medios de comunicación a personajes, y en esto creo que tenemos que estar perfectamente vacunados. La película lo retrata con algún pasaje que deja entrever un poco esto. Ahí delante hay una persona sosteniendo unos carteles. Contexto para que yo lo lea en voz alta. El texto es un chiste. Sí, es un chiste sobre inmigrantes. ¿Pero por qué hacer chistes sobre inmigrantes? Si tienes ratas en casa, no contratas a un cómico, llamas a un exterminador. La televisión que había en mi hotel tenía este grosor. Es una auténtica maravilla del ingenio humano. ¿Pero qué se nos muestra en esa televisión? Basura. En los malos tiempos. La gente necesita entretenimiento ligero. Por eso en 1944 se estrenó La Ponchera. Muy malos serán los tiempos. Si hay que bombardear a la gente con semejantes idioteces absurdas. ¿Qué razón tiene? ¿En qué país vivimos? Hay niños pobres, ancianos pobres, desempleo y la menor tasa de nacimientos de la historia. Y no me extraña. ¿Quién querría tener un niño en este país? Vamos directos hacia el abismo. Pero no sabemos verlo, porque en televisión no nos enseñan el abismo. Lo único que me consuela es que le cortarían antes de que siguiese hablando, porque le interrumpirían para manifestar, para poner posiciones sobre la mesa todavía peores. Pero le interrumpirían y no le dejarían terminar a hablar. Y luego vendría la publicidad y entonces dirían, sí, ahora nos sigues contando, pero espérate un momento, que tenemos un ratón que se ha tirado un pedo en casa de Belén Esteban. A esto me he recordado cuando también en Vox disfrazan su discurso racista y también machista de discursos humanistas, ¿no? Como en este caso, ¿no? Recurre a los niños pobres, tal, cuando en realidad lo que está diciendo es, lo que quiere hacer es introducir un discurso racista y normalizar un discurso racista en la sociedad. Y me ha recordado a, por ejemplo, cuando algunos líderes, como Rocío Monasterio, líderes de Vox, hablan en contra de la violencia de género, ¿no? Y dicen que, claro, que también existe la violencia contra los ancianos. Claro, te ponen esa figura de un anciano o de los niños para intentar acabar con la ley de violencia de género. Y creo que además esta escena lo muestra perfectamente, que es disfrazar precisamente el discurso racista que quieren introducir de cierto humanismo. Pero mira, yo creo que además, si os recordáis, cuando estuvimos analizando la película Don't Be a Sucker, que era la en contra de los mensajes nazis que había hecho Estados Unidos en los años 40, es verdad que se veía muy bien esa habilidad que tenían, digamos, los líderes con ciertas tendencias así de extrema derecha no fascistas para enganchar con ciertas cosas y con ciertas preocupaciones reales de la población, para luego introducir lo que realmente ellos querían, su ideario auténtico, ¿no? Ya sea racista o en contra de determinados colectivos, y cómo en el fondo se busca eso, dividir a la población. Y en eso creo que hemos tenido también algún que otro ejemplo en la campaña electoral, como decía María. Sí, pero fíjate que muchas de estas conclusiones son parecidas también a las que llegaban los oyentes. Nos decía esto es Cursel. Es llamativa la dinámica de la película, que arranca siendo una suerte de comedia y termina como una película de terror. De alguna forma la llegada de la extrema derecha a los medios de comunicación es exactamente igual. No obedece un criterio de información o de pluralidad, sino de entretenimiento. Después de todo, el medio de comunicación gana dinero por tenerte delante escuchando, no por otra cosa. Entonces, primera cosa que habría que resaltar. Y lo segundo, que gracias a Dios no hay ningún líder de extrema derecha que sea carismático. Porque, admitámoslo, después de todo, Hitler tenía carisma y sabía encender a las masas. Los líderes de extrema derecha que tenemos en este momento no tienen esa capacidad. Miedo me da cuando toque uno.
Yo creo que tiene mucha razón. Miedo da cuando aparezca alguien con esa capacidad de liderazgo y que consiga encandilar a la audiencia, ¿no? Porque eso es un peligro que es real. Pero insisto que tendría que tener nuevos mensajes. Probablemente no calarían los mensajes que entonces calaban, ante los que sí aparentemente estamos algo más vacunados, obviamente no contra todo, pero vendría con un nuevo discurso, ¿no? Bueno, y se trata también de intentar conectar un poco con las preocupaciones de la ciudadanía, como decía Pilar. Entre las principales preocupaciones ciudadanas en España está el paro y la economía, ¿no? Y también la corrupción. Si vemos, por ejemplo, el discurso de Vox, han incidido mucho en la idea de que esas tres cuestiones, o al menos esas dos cuestiones, el paro y la economía actual, en parte, tienen culpa los inmigrantes, ¿no? Ellos dicen que la gente no tiene trabajo porque se lo quitan las personas migrantes, que la economía va mal también por los migrantes, que van a acabar con la economía de nuestro país. Y bueno, es que ellos intentan conectar con ese tipo de preocupaciones, pero es verdad que es un discurso que, bueno, pues de la mano de Santiago Abascal, que no tiene ningún tipo de carisma, pues no ha llegado a calar afortunadamente en nuestra sociedad. Pilar. Pero fíjate que el discurso no es tan diferente del que se oía a Hitler, o que incluso que se oía en la película Don't Be a Sucker. Me acuerdo del el hombre este que estaba subido en una especie de atalaya en la calle y estaba un montón de gente le rodeaba y él hablaba un poco de cómo los males de todo lo tenían los negros, de cómo los males lo tenían los judíos, luego los masones, pero en el fondo es eso, ¿no? Siempre buscar, identificar a un enemigo común para achacarle los problemas. Y no era tan distinto de algunos de los discursos que hemos oído ahora, como decía María, con los inmigrantes, con lo cual yo creo que todos esos términos hacen saltar, al final no es tan diferente, es decir, hay términos, me parece que había un estudio que señalaba qué términos utilizaban o recurrían o les gustaba usar a los partidarios de ideologías más de extrema derecha, y estaban perfectamente descritos, con lo cual dices, sería un discurso nuevo, es que a lo mejor no es tan nuevo el discurso y ya lo tenemos más cerca de lo que pensamos. Bueno, tan cerca que hemos llegado a deshumanizar a todas aquellas personas que se están muriendo en el Mediterráneo, ¿no? Lo relativamente fácil que ha sido que miremos hacia otro lado y que hayamos asumido ese discurso de las muertes de primera y las muertes de segunda, ¿no? De que si fuese un español, una persona de origen español la que hubiese muerto en el Mediterráneo, hubiese abierto los telediarios. Sin embargo, pues por desgracia nos hemos acostumbrado a que ni siquiera ya pues aparezca en las primeras planas del telediario o en las primeras portadas del día las muertes de cientos de personas en el Mediterráneo, ¿no? Bueno, el argumento de la película básicamente parte de ese supuesto surrealista. Se despierta de pronto entre unos matorrales Hitler y con su característica estética, con su bigote, etcétera, etcétera, y un cineasta o un trabajador de televisión le graba con un móvil, lo sube a internet y ve el impacto que va teniendo eso y se va dando cuenta de que tiene un potencial viral absolutamente brutal, y entonces empieza a hacerle un seguimiento y a partir de ahí pues se va sucediendo una serie de discursos y va viendo cómo se va proyectando su imagen y cómo va proyectando su discurso con bastante éxito, ¿no? Y esto, bueno, pues hace reflexionar un poco y vemos además cómo va calando entre la gente y cómo la gente también tiene muchas reivindicaciones que no sienten que son escuchadas por la democracia, ¿no? Bueno, y luego también hay una de las escenas en las que se discute, ¿no? Dentro de esa cadena de televisión, afortunadamente hay quienes sí que están en contra de que Hitler tenga ese protagonismo en televisión, y hay muchas discusiones muy interesantes sobre si realmente el todo por la audiencia... No sé a qué me recuerda todo esto. Sí. ¿Estás promoviendo esta inmundicia con la mente clara? ¿Tienes idea de cuánta gente hay ahí fuera animándolo? Y no lo hacen porque les parezca a alguien gracioso e irónico. Es porque creen en lo que dice. Creen que tiene razón. Y yo te pregunto a ti, directora Katia Bellini, ¿eso te parece bien? ¿O es que no te importa una mierda? Ya, ¿y qué hay de todas las críticas positivas que recibe? Los periodistas son tontos del culo. Lo que les pasa es que tienen miedo de no superar la prueba de la ambigüedad dramática. Pero si no hay ambigüedad en el señor Hitler, es un capullo, un cabrón en toda regla. Es un montón enorme y marrón de mierda nazi. Y tú estás sentada encima de toda ella porque eres la jefa, la que toma todas las decisiones. Ya es suficiente. Escucha, sé que no eres ninguna cobarde, te conozco muy bien. Ni una estúpida como muchos otros, solo te obsesiona tu carrera. Ay, me temo, cuánto me temo
que estamos ante un espejo terrorífico sobre lo que puede ser y los riesgos del mundo en el que vivimos. Bueno, yo creo que es una película recomendable para eso, para reflexionar un poco, y ya sé que a nuestra audiencia cafetera que le gustó la película y que además habían insistido, porque yo, como la había visto, daba por hecho que es que la habíamos tratado, como últimamente solo veo el cine que tratamos en la cafetera, pero no, resulta que la debí ver yo en solitario. Bueno, de hecho ya en el final, las últimas imágenes se refieren precisamente, bueno, pues a imágenes de Marine Le Pen y de todos esos líderes de ultraderecha que estamos viendo en Europa. O sea que también yo creo que es una película que invita a la reflexión y invita a decirnos que no es una cosa tan del pasado, sino que puede volver, que efectivamente en esta película ha vuelto y que podría volver en cualquier momento y que hay que estar alerta. Estaremos sentados ante un gran montón de mierda, sobre un gran montón de mierda. Es que yo creo que la película también incide muchísimo en el papel y el protagonismo que tienen los medios de comunicación cuando encumbran a estas figuras, ¿no? Por ejemplo, la escena que hemos escuchado ahora habla de la directora de la emisora que le da todo el protagonismo que puede a Hitler. Sin embargo, hay su segundo ahí que se muestra más bien crítico, y de hecho es el que luego filtra un vídeo en el que Hitler dispara a un perro que de pronto acaba con la popularidad de Hitler, ¿no? Y él se convierte en el nuevo director de la emisora porque despiden a la anterior directora, y sin embargo, claro, va viendo cómo se va cayendo su audiencia poquito a poco, y a pesar de que, bueno, parecía una figura con ciertos principios y que realmente veía claro el peligro que representaba Hitler, cuando le muestran los datos del desplome de audiencia y que él también puede ver en peligro su puesto, pues decide volver a recuperar a Hitler. Es decir, también es verdad que es una sátira bastante dura con el modo de funcionar de los medios de comunicación, con las obsesiones que tienen y con los peligros que conlleva esta manera de pensar y de gestionar los medios. Bueno, en cada caso, lo que sí que no me cabe ninguna duda es que la audiencia de la cafetera es bastante sensible a esto y está bastante preparada para esto, porque sois los primeros y los más exigentes, y de hecho, de nuevo, la película, como digo, la habéis reivindicado para que la traigamos al Videoforum Cafetero. Pilar, María, gracias de corazón. Gracias a vosotros. Bueno, pues con esto nos marchamos. La semana que viene más, el lunes. Esto es la cafetera. Tenemos que ver la película, tenemos que pensar en alguna película y recomendarla lo antes posible para que podamos analizarla aquí en el programa. Pero descansad el fin de semana, portaos muy mal, y el lunes volved aquí con buenas y nuevas historias interesantes para la gran mesa de la cafetera. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola, allí donde estés. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.